Y cuando son las 21 horas con 51 minutos, ya estamos de vuelta acá. Oiga, día lunes, ¿ah? Hoy tenemos a nuestra querida doctora que está con nosotros, nuestra querida Solange Donoso Contreras. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Bien, un poquito de frío, como te decía, pero bien, afortunadamente, todavía sana, todavía invicta. Ay, qué bueno. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las patologías de tener un problema prostático, ¿no? Así es, esas fueron las preguntas que llegaron. Sí, muy bien, patología prostática, tal cual. Uy, la próstata y este examen tan esquivo que se pone de repente uno a esto, ¿ah? Sí, pero es que hay mucho mito al respecto, Andrés. Ya. Hay mucho mito, sí, y aquí, bueno, vamos a derribar los mitos. Ojalá logremos eso hoy día, esta noche. Ay, ojalá que sí, doctora. Vamos con las preguntas entonces. Sí, vamos a terreno firme, vamos. Vamos al terreno, dijo el doctor. No quiere, ya. Doctora, qué bueno va a estar el lunes, dicen acá. ¿Eh? Pregunta para usted. ¿El tener un problema prostático necesariamente es sinónimo de tener disfunción? José, 46 años. Mira, primero me llama la atención que José a los 46 años esté preguntando esto, porque así como norma general, digamos, en términos generales, los problemas prostáticos en los hombres empiezan alrededor de los 50 años. Ahora, es importante decir que él habla de problema prostático, es un concepto muy general, no menciona una enfermedad en particular. Y como estamos empezando el tema como introducción, quiero comentarles que existen fundamentalmente tres tipos de problemas que se pueden producir en la próstata. Por un lado, la prostatitis, que es una inflamación de la próstata que generalmente es secundaria a una infección bacteriana, y esto es de hombres más jóvenes, en general menores de 50. Y pues son infecciones bacterianas que se pueden tener alguna relación con la actividad sexual o con infección urinaria. Bueno, ahí hay algunas causas, pero en el fondo son patologías absolutamente tratables, reversibles, se tratan con antibióticos y se mejora y la próstata se recupera 100%. Y después de los 50 pueden aparecer otros dos problemas, que es, por un lado, el crecimiento de la próstata como hiperplasia prostática benigna, que se llama, que en el fondo es un tumor, pero es benigno. ¿Ya? Y eso, el tratamiento es bastante fácil bien y en algunos casos vuelve, en otros nunca más hay problema. Y lo malo que puede ocurrir es el cáncer de próstata. Entonces, en el fondo, para introducir esta respuesta, como él habla de problema prostático, yo podría suponer que a su edad él más probablemente podría tener una prostatitis, pero siempre hay pacientes que se escapan un poco de la norma habitual, así que en el fondo la respuesta va a abarcar como las tres opciones, porque no sé específicamente a qué se refiere. Ya. Ahora, respecto de la asociación con disfunción eréctil, la respuesta es que no es necesariamente sinónimo de disfunción eréctil, como lo plantea José en su pregunta. Sin embargo, en el caso de la hiperplasia prostática benigna, hay algunos factores comunes. Entonces, en el fondo, a veces se presentan asociadas estas patologías, pero no necesariamente es que una haga que aparezca la otra o viceversa. No sé si se entiende. A veces es solo una asociación porque los factores que determinan que se desarrollen estos problemas son comunes para ambas patologías. Principalmente se relaciona con la disminución del aporte sanguíneo en esa zona, que va a afectar tanto al pene para producir la disfunción eréctil como a la próstata para producir eventualmente la hiperplasia prostática benigna. Entonces, en el fondo, como tenemos la aterosclerosis como un factor común en estas dos patologías, es común o no es infrecuente que se presenten juntas, o una primero, otra después, pero no necesariamente una es causa o consecuencia de la otra. No sé si se entiende la diferencia. Yo lo entiendo por lo menos, sí. O sea, efectivamente pueden presentarse en forma simultánea o una a continuación de la otra, o tener los dos problemas, pero no necesariamente están relacionados entre sí. O sea, una no provoca a la otra, una no es causa de la otra.
Dicho de otra manera, un paciente puede tener hiperplasia prostática benigna y no tener disfunción eréctil, o tener disfunción eréctil y no tener hiperplasia prostática benigna, pero sí, otro paciente podría tener las dos cosas. Ya. Entonces, es decir, en el doctora, fondo, para poner un ejemplo así como bastante burdo, ¿ah? Usted me dice nomás si estoy hablando cabeza de pescado, pero si voy en un vehículo y pincho un neumático, no necesariamente sea pinchar el de al lado, pero puede pasar que voy por un camino en el cual se pueden pinchar los dos, pero va a ser mera casualidad, no tiene que ver claro, una con la otra. o a lo mejor puedes pinchar solo neumático y en otra situación se te puede quebrar además el eje de esa misma rueda. Claro. ¿Me entiendes? Porque en el fondo a lo mejor el golpe fue tan fuerte que te hizo que se te produjeran las dos cosas en el mismo neumático. Entonces en el fondo, perfecto. o se te pincha el neumático y además se rompe o se daña la llanta, sí. llanta donde va montado el neumático. No necesariamente se va a dañar porque el neumático Claro, se pincha, ¿entiendes? Pero si el golpe es más fuerte puede ser que además se choque la llanta y haya que cambiarla o arreglar. Entonces en el fondo esto no es necesariamente ni causa ni consecuencia. ¿Pueden pasar las dos cosas? Sí, pero no necesariamente van juntas. Perfecto. Quedó clarito. ¿Ya? Además queda claro que usted también conoce de vehículos, ¿ah? Sí, algo he aprendido. Dice, hola, juntos en línea, qué bueno, el lunes va a estar la doctora. Pregunta para Sin Bono. Escuché por ahí que la alimentación tiene algo que ver con disminuir el riesgo de padecer un cáncer prostático. Paula, gracias. Mira, sabes que esta pregunta me pareció súper interesante, porque bueno, ella, yo supongo que Paula está preocupada por su pareja, en el fondo claro, quiere cuidarlo para que no se le produzca este problema. Por ahí me parece que va la línea de la pregunta, de la inquietud. Y es súper interesante porque reconozco que esto yo no lo sabía. Yo cuando vi esta pregunta dije, ¿ya? ¿tendrá algo que ver la alimentación? Chuta, no lo manejaba el concepto así como tan específico, porque como tú bien sabes, y nuestros auditores también lo saben, yo soy cardióloga, entonces en el fondo yo de estas otras áreas que no son de mi expertise directa, tengo conocimientos generales, pero estas cosas así como más específicas, de repente como que tengo que estudiarlas un poquitito más. Y efectivamente, Paula tiene toda la razón. Yo me gustaría saber de dónde ella sacó esta inquietud, porque tiene razón en realidad. Hay alimentos que pueden producir daño en la glándula prostática y hay otros que actúan como protectores. Entonces, en realidad, efectivamente, la alimentación tiene algo que ver. Y como yo te decía en la pregunta anterior, la aterosclerosis y la dificultad o la deficiencia, el déficit de irrigación sanguínea en esa zona está dentro de la etiopatogenia que llamamos nosotros en el fondo de las causas que provocan estos problemas, y por lo tanto ahí uno inmediatamente puede como deducir de que aquellos alimentos que favorecen la generación de aterosclerosis pueden ser dañinos para producir estos problemas. Entonces ahí, ¿cuáles son los que hay que evitar? Es el alcohol, el sodio, las carnes rojas, los lácteos. Fíjate que hay una línea de medicina ahora que se llama medicina de los estilos de vida, que son, en el fondo, es como una orientación más bien preventiva de los problemas de salud, y que ellos, en el fondo, lo que promueven es la alimentación basada en plantas, porque está súper demostrado que la carne roja no solo está relacionada con el cáncer de próstata, sino que también con otro tipo de cánceres. Entonces, en el fondo, que nosotros debiéramos dejar de tratar, lo ideal, ellos dicen, es eliminar el consumo de carne roja. Yo tengo una posición un poco más equilibrada, tratando de pensar que el equilibrio de la alimentación podría ser lo que uno podría optar, porque en realidad también prohibirlo de lleno, pero con el tema de los lácteos, sí, como que estoy convencida que en realidad los adultos no necesitamos ingerir lácteos. No necesariamente. Derivados de la leche, porque son altos en grasa, tienen algunos azúcares que son difíciles de digerir, entonces finalmente no nos aportan tantos nutrientes los derivados lácteos. Así que también en realidad habría que evitarlos, como estamos hablando de los elementos de la alimentación que podrían disminuir el riesgo. Entonces, en el fondo, yo primero voy a decirles lo que no tienen que comer: alta ingesta de sodio, alcohol, las bebidas azucaradas, los carbohidratos refinados, todo lo que son
pasteles, galletas y todas esas cosas tienen Ya. mucho contenido de elementos que son tóxicos en realidad. Ujú. Y lo que sí se debiera consumir son otro tipo de alimentos que te van a proteger, como por ejemplo el pescado, los tomates, el brócoli, las nueces, los cítricos. Incluso fíjate que encontré un estudio que decía que las cebollas y el ajo, pero eso está como en estudio. El ajo Ah, ya. dicen que sirve para un montón de cosas. Tiene Hay muchas gente que propiedades, escucha, dicen, entonces entre otras cosas aquí me pareció a mí que podría ser bueno para la próstata. Todas estas Sí. cuestiones yo las leí, las busqué, yo no tengo ninguna experiencia ni tampoco ningún fundamento así como muy científico para recomendarlo, pero me parece que no, que es una cuestión que es como de lógica. Es como lógico pensar que estos otros alimentos que te mencioné que predisponen a más inflamación, a más aterosclerosis, puedan efectivamente ser malos para, no solo para la próstata, sino que para todo el organismo. Hemos visto que hay muchas enfermedades que son finalmente inflamación y activación de ciertas vías de inflamación en forma crónica que te van produciendo estos problemas, como la aterosclerosis, que finalmente Ah, ya. es una inflamación de las paredes de las arterias que termina en depósitos de colesterol allí, pero lo primero que se produce es una reacción inflamatoria. Entonces, estos alimentos que son como más proinflamatorios, obviamente que van a determinar más riesgo de algunas enfermedades. Perfecto. El té verde dice que es bueno también. También el té verde es como para hartas cosas, ¿ah? Para bajar las grasas y todo eso. Ujú, sí. Perfecto. Bueno, el Así que ajo, doctora, había escuchado yo por ahí que incluso le querían cambiar el nombre. ¿Había escuchado eso sí. usted? No. Sí, pues. Le querían poner Sebastián Piñera por la cantidad de propiedades que tiene. Oye, han salido algunas cosas de las propiedades de algunas personas en los últimos días. Está como de moda eso. Sí, es verdad. Estamos conversando con la doctora Solange Donoso respecto a todo lo que son los problemas prostáticos. Oiga. Me duele hasta nombrarlo. Doctora, vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. Saludos para Jessica Villar, que está ahí atenta a lo que habla su doctora favorita. ¿Eh? Saludos, Jessica. Ella es una fiel auditora. Sí, No se pierde un programa, Jessica. exacto. Dice, hola doctora, mi esposo está llegando a los 40 y por lo que sé, debe hacerse un chequeo preventivo a la próstata. ¿Eso es así? ¿Todos deben hacerlo? Claudia. Sí, mira Claudia, 40 años me parece como un poquitito adelantado en general, digamos, como yo les dije al comienzo, estos chequeos así como preventivos se recomiendan a partir de los 50 años, que es cuando empieza a aumentar progresivamente el riesgo de desarrollo de cáncer de próstata. Pero eso se hace la excepción en hombres más jóvenes cuando hay antecedentes de cáncer de próstata en parientes directos, es decir, padre, hermano o tío. Uh-huh. O bien también en aquellos pacientes que tienen una dieta con alto contenido de grasa y que podrían tener en el fondo elevación de los niveles de colesterol en la sangre, que por ese lado el médico le recomiende ir a buscar un poco más precoz esto del seguimiento para diagnosticar precozmente el cáncer de próstata. Entonces me llama la atención que ella diga que está llegando a los 40 y que debiera hacerse un chequeo preventivo. Si no tuviera ninguna de esas condiciones, podría esperar perfectamente unos años más para hacerlo. Sin embargo, si cumple alguno de estos otros criterios de más riesgo, como el antecedente familiar o algún otro tipo de enfermedad asociada que pudiera tener alguna relación, ahí sí se recomienda. Pero en todo caso, y aquí vamos a desmitificar el tema, el chequeo preventivo prostático se hace con un examen de sangre. Con un examen de sangre que es que se llama antígeno prostático específico, y si ese examen sale elevado, se deriva al urólogo para que haga
tacto rectal, que es a lo que los hombres le tienen tanto susto y tanto terror, y que no sé qué piensan que no sé qué les va a pasar, y cuando si nosotros vamos, a las mujeres vamos al ginecólogo y nos hacen examen ginecológico, y ninguna de nosotras reclama, ni se escandaliza, ni se muere, ni nada. O sea, en el fondo es un detalle, pero si el antígeno prostático específico sale en rangos normales, porque hay niveles de normalidad que están establecidos por los laboratorios, entonces no es necesario avanzar en ningún otro tipo de examen. Es muy simple, es un examen de sangre. Doctora, pero es que es un secreto tan bien guardado ese. ¿Ah? Nadie quiere contarlo. Y no, Sí, no pero sé. eso, mira, que ahí vamos a entrar en un tema así como ya discusiones más filosóficas, que el patriarcado y que la cuestión de lo que es. Porque sí, pues si finalmente, ¿por qué nosotras sí lo tenemos que hacer y nadie se horroriza ni se espanta, ni uno piensa que el ginecólogo la va a violar o cosas como esas? Y los hombres tanto escándalo que hacen por esa cuestión, si en el fondo es un examen médico más, como cualquier otro. Pero insisto, ese examen se hace solo en aquellos casos en los cuales se detecta una elevación del antígeno prostático específico, y significa eso necesariamente que hay algún tipo de enfermedad de la próstata. Y allí hay que ir a hacer ese examen y determinar si hay alguna dureza o alguna cosa más que pueda parecer algo más malo y haya que hacer alguna biopsia o algo así. Entonces tampoco es un chiste. O sea, si es que el antígeno prostático específico está elevado, no hay como hacerle el quite al examen del tacto rectal. Es como cuando nosotras nos hacen el Papa Nicolau y nos sale alterado. Uno no, ahí no le puede hacer el quite, tiene que hacerse biopsia y todo, y te digo que esas cuestiones son súper incómodas y son dolorosas y son desagradables, pero son cosas que hay que hacerlas porque resulta que el cáncer te puede matar. Entonces, en el fondo, no hacerlo porque te da vergüenza, porque te vas a sentir, no sé, que vas a ser menos hombre o cosas, perdóname, pero yo voy a decir que estupideces como esa, porque de verdad son cosas que no tienen ninguna racionalidad en el pensamiento. Y en el fondo arriesgarse a que esto avance y no hacer el diagnóstico en el momento donde se pueden hacer tratamientos que son curativos a una cuestión que está así como decimos los médicos en forma de broma, al alcance del dedo, hacer el diagnóstico, porque es así de fácil. Es ridículo, pues, Andrés, es totalmente ridículo, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, si hay que hacerlo, así como, insisto, ¿no? como nosotras vamos a que nos aprieten las pechugas y nos estrujen la pechuga con la mamografía, que son súper desagradables. Yo no sé, tu señora ya se la debe estar haciendo, es súper desagradable. Y nosotros lo hacemos una vez al año y vamos ahí, y ¿qué? Pues, y si hay que hacerlo, son cuestiones que uno, en el fondo, la molestia que te va a provocar, la tranquilidad que te da un examen negativo es muchísimo mayor que la molestia que te provoca someterte al examen. Doctora, ¿y ese examen de sangre que hizo usted es tan confiable como el otro examen de palpar? Sí, porque la sensibilidad del examen es muy alta y la especificidad también. Sensibilidad y especificidad son conceptos que nosotros usamos para los exámenes de diagnóstico en medicina, y en términos muy simples significa, la sensibilidad es la capacidad de diagnosticar algo. Es decir, que de 100 pacientes que tienen un problema, ¿cuánto porcentaje, si yo le hago ese examen, va a estar positivo? ¿Entiendes? Eso es sensibilidad. Ya. Y estos exámenes son altamente sensibles, es decir, diagnostican a un gran número de pacientes que tienen la enfermedad. Y la especificidad es, en el fondo, la capacidad de diagnosticar, hacer un diagnóstico específico, porque en el fondo el antígeno prostático puede elevarse en distintos problemas de la próstata. En las tres patologías estas que yo te mencioné al comienzo, que es la prostatitis, la hiperplasia benigna y el cáncer, se eleva el antígeno prostático. Entonces ahí nosotros podríamos decir que la especificidad no es tan alta como la sensibilidad, porque en el fondo, si yo tengo solo un número, un valor de antígeno prostático específico y está elevado, yo le puedo decir a ese paciente, usted tiene un problema de próstata. Para hacer la diferenciación entre estas tres patologías, en el fondo uno puede irse a analizar los rangos en los cuales está elevado.
Los pacientes con cáncer tienen elevación mucho más importante, o sea, no sé, 10, 20, 30 veces el valor normal. Una prostatitis nunca llega a esos niveles de elevación del antígeno prostático, es menor la elevación. Entonces, en el fondo ahí uno puede hacer una pequeña como diferenciación. Entonces ahí uno habla de que como hay otras patologías que pueden elevar esto, la especificidad no es tan alta como la sensibilidad, pero es muy sensible. Por lo tanto, si se eleva, uno dice, aquí algo está pasando. Y probablemente va a ser necesario hacer algún otro examen para definir qué es lo que realmente está pasando y determinar cuál es el tratamiento a realizar, o a veces simplemente uno le dice al paciente, mire, esto hay que seguirlo, repitámoslo en 6 meses o repitámoslo en 1 año más, porque en el fondo aquí hay algo, pero aparentemente todavía es muy pequeño y no tenemos mucha evidencia de que de saber exactamente qué hay, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, cada situación es distinta y ahí el médico es el que tiene que decidir utilizando otros elementos para aconsejarle al paciente qué es lo mejor que se puede hacer. Pero en el fondo es sensible porque se eleva con muy poca enfermedad, ya en el fondo se altera. Entonces es muy fácil detectar cosas pequeñitas porque en el fondo el examen rápidamente se eleva. No hay que esperar que la enfermedad esté muy avanzada. Perfecto. Doctora, se manifiesta nuestro WhatsApp, dice, la doctora tiene toda la razón en el miedo que los hombres le tienen por ese famoso examen, nos dice María. ¿Ve? Claro. Están ahí. Son llorones los hombres, dice. ¿Ve? Oiga, además le manda muchos saludos Pamela Johnson, que la está escuchando. Mira, la sí. Pame, qué bueno. Sí, ahí está la Pamelita escuchándola. Son las 22:14. Estamos conversando con la doctora Solange Donoso sobre las patologías de la próstata. Radio Juntos en Línea llegó para ser tu compañía, buscando siempre la manera de llevar lo mejor de su programación, informando, educando y entreteniendo junto a sus panelistas y animadores. De lunes a viernes tenemos para ti Nacen Estrellas a las 17 y 22:30 horas. Nuevos artistas y propuestas musicales en una alianza entre Radio Juntos en Línea y Escena Pop. Nacen Estrellas de lunes a viernes a las 17 y 22:30 horas. Sin Tacos con la Piru, conducido por Ingrid Castillo, quien junto a Elena y Javier, el psicólogo, te maquillan la tarde de una manera entretenida y dispersa. Canciones con recuerdos, noticias que a nadie le importan, emociones y risas. Sin Tacos con la Piru, a partir de las 18:30 horas. ¿Y tú, qué haces después del trabajo? A las 20 horas, guardadas, pero no olvidadas. Una selección de canciones del recuerdo, baladas románticas, tangos, boleros, nostalgias, guardadas, pero no olvidadas. Desde la bodega del recuerdo, en un viaje al pasado para los más grandes del hogar. A las 21 horas, el último, Apaga la Luz, un programa misceláneo con música y conversación entretenida. Junto a Andrés Martínez te invitamos a despedir el día. El último, Apaga la Luz, la doctora Solange, Mario Segurito, Carlitos Manini, el profe Milton, todo un equipo para hacer de esta la mejor manera de dejar una jornada atrás. Y por supuesto, no olvides apagar la luz. A la medianoche, Insomnio, las canciones más cercanas a ti para aplacar los momentos en que no puedes conciliar el sueño. Insomnio, desde la medianoche hasta todos los domingos a las 12 del día y 21 horas. Especialmente juntos, te invitamos a compartir 1 hora con tus artistas favoritos todos los domingos al mediodía y a las 21 horas para quedar especialmente juntos. Recuerda que Radio Juntos en Línea
tiene una programación de recuerdos, música y canciones 24/7, 7 días a la semana, para estar cada momento junto a ti. Síguenos también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Juntos en Línea. Escúchanos en www.juntosenlinea.cl o descarga tu app desde Play Store. Somos Juntos en Línea. Llámanos, coméntanos, escríbenos. Radio Juntos en Línea llegó para ser tu compañía. La última pregunta que me llegó acá dice: hola Andrés, pregunta para la doctora. A mi esposo le pidieron hacer un chequeo prostático. ¿En qué consiste? Gracias. Él tiene 58 años. Claro, en el fondo esta pregunta es como parecida a la anterior, pero la diferencia es que este paciente, esta persona sí tiene 58 años y por lo tanto él está en la edad donde ya hay riesgo de tener alguna de estas enfermedades y sobre todo empieza a aumentar el riesgo de cáncer en la medida que los pacientes van avanzando en edad a partir de los 50 años. Y la respuesta es la misma, o sea, en el fondo es tomar el examen del antígeno prostático específico y según el resultado seguir buscando en el diagnóstico el tacto rectal y eventualmente algún otro tipo de exámenes de imágenes. Hay ecografías prostáticas, hay escáner de la zona pélvica que se pueden hacer, resonancia, hay otros exámenes como de medicina nuclear que detectan otras cosas de inflamación o qué sé yo, y ya finalmente hay otros exámenes más específicos de escáner para los pacientes que tienen derechamente un cáncer, para buscar localizaciones secundarias o a distancia. En el fondo, cuando uno diagnostica un cáncer, tiene que hacer la búsqueda de lo que se llaman las metástasis, porque en el fondo hay que saber que el paciente no las tiene al momento del diagnóstico o que sí las tiene. Y en los dos casos se establece un tratamiento un poco distinto, pero es importante buscarlas al momento de que se diagnostica. Entonces, en el fondo es la misma respuesta: hacer el examen de sangre y consultar el urólogo con el resultado para ver cómo se sigue adelante para hacer este chequeo. Pero el chequeo prostático en general debiera ser para la mayoría de los pacientes solo el antígeno prostático específico. Y si es que aparece alguna elevación ahí, probablemente el urólogo va a querer hacer un tacto rectal para tratar de definir qué problema hay ahí en la próstata que está haciendo elevar este antígeno prostático. Y si él encuentra algo que le parezca muy raro y muy sospechoso, va a proponer probablemente algún otro tipo de examen para hacer un diagnóstico más específico y hacer un tratamiento específico también, porque si es que lo que pasa es que hay lo que yo mencionaba al comienzo, una prostatitis, por ejemplo, ¿ya? Va a haber dolor, va a haber otras cosas asociadas, van a haber alteraciones del examen de orina, qué sé yo, otros exámenes y otras cosas que van a estar asociadas para hacer el diagnóstico y se trata con antibióticos. Si es que lo que está sucediendo es que se produjo una hiperplasia benigna, que en el fondo lo que yo te decía es un tumor de la próstata, pero es benigno, ¿ya? Eso se saca completo con un procedimiento y se mejora, y en el fondo generalmente le sacan toda la próstata, ¿no? Porque ya se enfermó y le sacan la parte de la glándula que se enfermó y queda como la cascarita. Y esto es muy importante, que no está en la pregunta, pero quiero decirlo porque en el fondo, como no venía en las preguntas, es importante que también lo entiendan. El origen de esta patología benigna en términos del tejido de la próstata que se afecta es distinto al tejido que se afecta en el cáncer. ¿Ya? Entonces, cuando a un paciente lo tratan por una hiperplasia benigna, un tumor benigno, y le sacan la próstata entera o la mitad, un lóbulo, qué sé yo, como queda la parte como de afuera, por decirlo de alguna manera, y eso también es tejido prostático, allí se puede producir un cáncer después. Ya. Porque son enfermedades diferentes que se originan en partes del tejido de la próstata distinto. Ya, entonces esos pacientes deben continuar en seguimiento para, en el fondo, determinar si es que se produce otro problema como de tipo cáncer o si
tienen la suerte y nunca les da un cáncer, no necesariamente tampoco hay una asociación de que si se produce este tumor benigno después van a tener cáncer. Lo que estoy diciendo es que lo pueden tener, o sea, no es que uno se quede tranquilo o diga, de hecho probablemente más de algún auditor se esté acordando de algún tío, alguien que conocieron y que tuvo esto benigno y que después con los años tuvo un cáncer. ¿Y cómo? ¿Pero cómo? Si le sacaron la próstata. No, porque no se saca la próstata entera cuando se opera de la hiperplasia benigna, se saca como una parte, queda como una cápsula ahí. Doctora, ¿y si sacan la próstata, hay ocasiones en que la sacan entera o no? Sí, en el cáncer. Cuando hay cáncer, como la afectación es más profunda, ahí tienen que sacar la próstata entera. Pero me estoy refiriendo a los pacientes que tienen este tumor benigno, que se saca lo que está afectado nomás y puede quedar como zona más profunda donde en el tiempo, en algunos pacientes, son pocos en general, porque hay que tener, en el fondo, imagínate, tener dos enfermedades del mismo órgano no es muy frecuente, pero no es imposible. En el fondo es porque de repente la gente no entiende y dice, pero ¿cómo? Si lo operaron, le sacaron y resulta que ahora tiene cáncer, entonces quedó mal operado. No, porque se originan en partes de la próstata, en capas de la próstata distintas. Sí. Oiga, agradecerle pues, como siempre, esta enseñanza que nos deja. Usted sabe que yo soy un poquito... empiezo a sentir síntomas inmediatamente. Ya, de hecho, estoy de pie haciendo el programa. Estamos ahí en la edad, así que, sí, habría que empezar a preocuparse. Así es. Aplausitos le manda Anita Luisa. Muchas gracias, doctora. De nada. Sí, para mí siempre es un gusto encontrarme contigo en este espacio y resolver las dudas de los auditores. Y en el fondo esto yo también aprendo aquí y tengo que revisar cosas y cuestiones como esas, así que yo me comprometo a responder la pregunta porque no me gusta que queden cabos sueltos. Una alegría volver a escucharla, me dicen acá, doctora. Anita Luisa la saluda. Muchas gracias por los saludos. Ya, pues, doctora, que esté muy bien. Descanse, cuídese y que... Cuídense mucho. Nos volvamos a encontrar prontito. Gusto en saludarla, que esté muy bien. Cuídate. Chao. Chao.